Vamos a hablar de lo que fue pasando en el Congreso y en las calles esta semana, una semana densa, como nos tiene acostumbrada nuestra Argentina, con mucho movimiento político, mucha información. Es muy difícil, la verdad, en un programa de 2 horas cubrir todo lo que ocurre, porque se nos escapan algunos temas, siempre lo decimos. Pero bueno, creo que lo más importante de esta semana tiene que ver con lo que sucedió en el Congreso, tanto con la votación del presupuesto para el año 2026 como con la reforma laboral. Y ahí entra también la movilización en las calles. Bueno, ¿qué pasó? La Cámara de Diputados aprobó el tratamiento del presupuesto del 2026 para que se realice capítulo por capítulo y no por artículo, ¿sí? Los capítulos son un conjunto de normas, ¿sí?, sobre un tema general. Esto obviamente causa cierta alerta porque pueden pasar ciertos artículos que sabemos que en el marco de este modelo económico y político no son para nada beneficiosos para la sociedad argentina y sobre todo para las y los trabajadores. Finalmente se decidió avanzar con una votación de capítulo por capítulo y no por artículo en esta modalidad de votación, pero ¿qué es lo que pasó? Se rechazó el artículo número 11, ¿sí? Este artículo que buscaba o busca derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Milei, ¿sí? Javier Milei, luego de que el Congreso en otras oportunidades haya rechazado este artículo que desfinancia a las universidades y a otros sectores sensibles, volvió a apostar de nuevo y quiso colocar este artículo en el presupuesto 2026. El Senado ayer convalidó el rechazo a este artículo, lo cual podemos analizarlo como una victoria parcial de la oposición. Y bueno, de alguna manera, como dice el tema de los redondos, venían rápido y se les soltó un patín, ¿no? Ellos, aprovechando que ganaron en las elecciones, quisieron imponerse en este último tironcito del mes de diciembre con el presupuesto 2026. Pero bueno, el Senado va a volver a discutir el viernes, sí, el viernes 26 de diciembre, qué va a pasar con el presupuesto. Entonces, el Senado no modificó la modalidad de votación, se va a debatir de nuevo el 26 de diciembre, el viernes que viene, y si no se logra votar el presupuesto 2026, el presidente Javier Milei va a recurrir a seguir prorrogando el presupuesto del 2023, que fue el último votado, ¿sí? Un presupuesto el año donde gobernaba Alberto Fernández. Fue el último presupuesto nacional aprobado y en tiempo y forma. Bueno, entonces tenemos que seguir atentos a las leyes, al presupuesto nacional, porque sabemos que es ahí también donde se da el ajuste que tanto insiste este gobierno y que lo viene aplicando, eliminando un montón de beneficios sociales y de derechos. Otro tema muy importante, la reforma laboral, ¿sí?, que ya lo repasamos la semana pasada, repasamos punto por punto lo que significa esta reforma laboral. Y bueno, a raíz de este traspié en la votación del presupuesto nacional, el gobierno dijo, bueno, paremos un poco la mano, porque si nos fue mal durante la votación del presupuesto, puede ser que con la reforma laboral no consigamos negociar con los sectores dialoguistas al gobierno. Sabemos que la Libertad Avanza, sí, que el PRO, que también gran parte de la Unión Cívica Radical y de algunos bloques provinciales que se dividieron, que salieron de Unión por la Patria, acompañan, ¿sí?, al gobierno, pero esta votación que, como volvemos a repetir, sacó del presupuesto el artículo 11 tan sensible, esto fue también una señal para que el gobierno regule un poco su poder de negociación aquí durante el último diciembre del 2025. Entonces,
¿Qué es lo que definió Patricia Bullrich, que es la presidenta de la Comisión de Trabajo y Presupuesto? Bueno, la reforma laboral se pasa para el 10 de febrero del 2026. Entonces, tenemos todo el verano, ¿sí?, para ir viendo qué hacemos respecto a esta reforma laboral, que es totalmente regresiva para los derechos de los trabajadores, las trabajadoras del mundo registrado, pero también sabemos que genera un efecto también en el mundo laboral, que está en la informalidad. No nos quedemos tirados en la playa porque se llevan todos los derechos laborales. Ellos van Chicos, por favor, sí, guarden la reposera, guarden todo. Pensemos qué vamos a hacer, porque si no, mientras estamos tomando una birra en el río, te digo, nos llevan puestos a todos. Ellos, Sindicatos sola. Lo que iba a decir, Lili, es ellos van a aprovechar a negociar con estos bloques minoritarios para tener la mayoría en el Congreso. Sabemos que son la primera minoría en la Cámara de Diputados, pero en el Senado la tienen más complicada. Mientras tanto, la CGT movilizó el jueves 18, estuvimos ahí en la marcha, aquí en la ciudad de Fisque, en Roca. Hubieron marchas divididas, lamentablemente, no se llegó a un consenso respecto a la CGT y también los sindicatos del sector público. Hablamos de las CTA, de ATE. Bueno, la verdad que para mí yo lo vi... Qué difícil de entender desde afuera, digamos, o como trabajador, que en una marcha como esta vayamos divididos. Sí. Es como, no sé, ir separados el 24 de marzo. O sea, creo yo humildemente que hay causas que no podemos ir divididos. O sea, tenemos por ahí que negociar un poco algunas, ¿no? Algunos concesiones tenemos que dar, porque la causa creo que nos tiene que abarcar a todos, a todas, a todes, pero ¿cómo puede ser que no estemos de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo para ir divididos? Me encantaría saber eso, porque tiene que ver también en por qué la gente no está apoyando a los sindicatos, por qué la gente está también desmovilizada, porque este tipo de cosas te ponen mal, ¿viste? Te bajonean. Estos no me van a defender nunca. De hecho, me crucé al Manu en la marcha, estuvimos un ratito en la plaza y después cuando comenzamos a movilizarnos por la avenida Roca, vimos que estaba la CGT con otra columna. Yo me quedé un rato ahí con la CGT porque me parecía interesante también acompañar una manifestación que fue convocada por la CGT a nivel nacional y que me parece que tuvo también su impacto político. No solo fue la rosca en el Congreso, sino también la movilización social. Decimos, ¿es necesario un paro nacional? Sí, pero también es importante ver la capacidad de movilización social que tenemos, porque hay una realidad. Gran parte de la masa trabajadora convalidó este proyecto neoliberal, libertario. Bueno, son discusiones, por suerte tenemos acá un veranito para poder ver cómo maduramos la movilización en las calles. Por suerte también tenemos un espacio de comunicación en los que seguramente el año que viene invitaremos a muchos integrantes de los gremios, a sus secretarios y secretarias generales, para que nos cuenten las preocupaciones y las estrategias que tienen, digamos, como para poder lograr algo, y lo que necesitan también de sus afiliados y afiliadas para poder lograrlo, ¿no? Porque el sindicato, si no tiene gente apoyándolo, no tiene ningún sentido, creo. Bueno, y finalmente, para terminar esta columna, Horacio Rosati, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habló en los medios respecto a la reforma laboral y dijo: cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, incluso una reforma laboral, y dejarla sin efecto en el caso concreto. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de la CGT? Apostar por judicializar la reforma y no por el paro. De todas maneras, creo que en el acto principal que se dio en Plaza de Mayo hay algunas señales de un posible paro, pero cercano al debate que se va a realizar en febrero. Esperemos que sí. Bueno, ¿qué significa esto que dijo Horacio Rosati? Cualquier juez de cualquier fuero y jerarquía puede declarar que una norma es inconstitucional. De hecho, acá en Argentina tenemos un ejemplo muy concreto. En el año 2005, la Corte resolvió la inconstitucionalidad, dejó sin efecto las leyes de punto de vida y de punto final y obediencia debida.
Eso, gracias también a esa medida, comenzaron los juicios de lesa humanidad, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que también esta es una información importante a tener en cuenta. La reforma puede nacer ya desde un inicio, si es que es aprobada, judicializada, puede enfrentarse a amparos cautelares y fallos. Y bueno, esto genera también una inseguridad jurídica tanto para empresas como para sindicatos. Un resumen de la columna y ya terminamos. Se postergó el debate por la reforma laboral, falta de consensos políticos en el Congreso, presión sindical en las calles y bueno, una estrategia del Ejecutivo ante la votación negativa de uno de los artículos principales que querían meter en el presupuesto nacional. Hablamos del artículo que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y otros financiamientos en áreas muy sensibles para la población. Bueno, terminamos, Lili, terminamos con esta editorial. Bueno.